La noche no comenzó con una explosión, pero terminó como si hubiera estallado una bomba en pleno estudio. Las luces seguían encendidas, las cámaras grababan como siempre, y el formato prometía otra discusión política más. Sin embargo, en cuestión de minutos, el ambiente cambió, las sonrisas desaparecieron, los tonos se endurecieron y lo que debía ser un intercambio de opiniones se transformó en un enfrentamiento cargado de tensión, sospechas y acusaciones que nadie estaba preparado para contener. Todo giraba en torno a una sola chispa, un comentario, una broma, una frase lanzada en televisión que, en otro momento, quizá habría pasado desapercibida o habría generado solo una polémica pasajera. Pero esta vez fue distinto, esta vez cayó sobre un terreno ya saturado, inflamable, listo para arder. Y ardió. Lo que siguió fue una reacción en cadena que expuso mucho más que una simple disputa entre figuras públicas. Lo que emergió fue un choque frontal entre poder político, medios de comunicación y los límites cada vez más difusos de la libertad de expresión. Desde el primer momento, quedó claro que no se trataba únicamente de una broma de mal gusto. Para algunos, era una señal alarmante, una línea que no debía cruzarse, especialmente en un contexto marcado por episodios recientes de violencia política. Para otros, era un intento descarado de convertir una expresión incómoda en una excusa para ejercer presión y silenciar voces críticas. En el centro de la tormenta, la figura del comediante se convirtió en blanco de una ofensiva que parecía ir mucho más allá de una simple crítica. No se hablaba solo de indignación, se hablaba de consecuencias, de decisiones empresariales, de presiones que podrían sentirse fuera de cámaras, lejos del escrutinio público. Fuentes cercanas al entorno político describían un estado de ánimo que no era simplemente reactivo, era estratégico. Había una intención clara de no dejar pasar el episodio, de no permitir que se diluyera en el ciclo habitual de noticias. La palabra derrota aparecía en conversaciones privadas, recordando episodios pasados donde intentos similares no lograron su objetivo. Esta vez, aseguraban algunos, sería diferente. Pero en la mesa del debate, esa narrativa no quedó sin respuesta. Las voces críticas se alzaron rápidamente, señalando lo que consideraban una contradicción evidente. Recordaron momentos anteriores, declaraciones polémicas, publicaciones en redes sociales que también habían cruzado líneas sensibles. La pregunta se volvió inevitable: ¿quién decide qué es inaceptable y bajo qué criterio? El intercambio se volvió cada vez más intenso. Se mencionaron videos antiguos, mensajes virales, declaraciones que en su momento generaron controversia pero que, según algunos, nunca recibieron el mismo nivel de escrutinio. Se habló de estándares dobles, de indignación selectiva, de un sistema donde la reacción depende más del protagonista que del contenido. En medio de este fuego cruzado, surgió un punto clave que transformó el debate: la diferencia entre libertad de expresión y consecuencias corporativas. Algunos insistían en que nadie estaba cuestionando el derecho a hablar. El verdadero tema, argumentaban, era si una empresa debía mantener en pantalla a alguien que había hecho un comentario considerado ofensivo o inapropiado. Otros respondían que ese argumento, en el contexto actual, no era tan simple. Cuando figuras de poder comienzan a señalar públicamente a individuos específicos, cuando se sugiere o se insinúa que deberían perder sus plataformas, la línea entre decisión empresarial y presión política se vuelve peligrosamente delgada. La discusión dejó de ser teórica, se volvió concreta, incómoda, personal. En varios momentos, el debate se acercó a un punto de ruptura, interrupciones constantes, voces que se superponían, frustración evidente. Nadie parecía dispuesto a ceder. Cada argumento era respondido con otro más fuerte, más directo, más cargado de intención. Uno de los aspectos más inquietantes fue la aparición recurrente de referencias a la violencia, no como una amenaza explícita, sino como un telón de fondo que nadie podía ignorar. Incidentes recientes, ataques, intentos fallidos, todos flotaban en la conversación como recordatorios de que lo que estaba en juego no era solo retórica. Eso cambió el tono, porque en ese contexto, incluso una broma puede adquirir un peso distinto, puede interpretarse de formas que antes no habrían sido consideradas, puede convertirse en símbolo, en detonante, en excusa. Y ahí es donde el debate alcanzó su punto más delicado. Algunos defendían la idea de que el humor, por definición, debe ser incómodo, provocador, incluso ofensivo, que limitarlo sería abrir la puerta a una censura más amplia. Otros sostenían que existe una responsabilidad implícita, especialmente cuando se habla desde plataformas masivas, que el contexto importa, que el momento importa. Nadie estaba dispuesto a simplificar la situación. A medida que avanzaba la discusión, otro elemento comenzó a tomar protagonismo: el papel del gobierno, no en términos abstractos, sino en acciones concretas, en decisiones que podrían tener impacto real sobre medios y empresas. Se mencionaron organismos reguladores, procesos en curso, cartas enviadas, investigaciones abiertas. Para algunos eran procedimientos normales, parte del funcionamiento institucional. Para otros eran señales preocupantes de un posible uso del poder para influir en el contenido. La diferencia de interpretación era abismal. Y esa diferencia reflejaba algo más profundo, una desconfianza creciente entre sectores que ya no comparten las mismas premisas básicas sobre cómo debería funcionar el sistema.
en un momento particularmente tenso. La conversación giró hacia precedentes históricos, casos en los que figuras públicas fueron retiradas del aire por comentarios polémicos, decisiones empresariales tomadas en cuestión de horas, carreras afectadas de manera irreversible, pero incluso esos ejemplos no lograron cerrar el debate, porque cada caso, según se argumentaba, tenía matices distintos, contextos distintos, intenciones distintas, y lo que para unos era una comparación válida, para otros era una equivalencia forzada. Mientras tanto, fuera del estudio, la historia seguía creciendo en redes sociales. El tema se expandía con rapidez. Fragmentos del debate circulaban, acompañados de opiniones, interpretaciones, críticas. La narrativa se fragmentaba en múltiples versiones, cada una reforzando la visión de quien la compartía. La polarización no solo estaba presente en el estudio, estaba en todas partes, y eso añadía una capa adicional de presión, porque ya no se trataba solo de lo que se decía en ese momento, se trataba de cómo sería percibido, amplificado, reinterpretado. Cada palabra podía convertirse en titular, cada reacción en evidencia. En medio de todo esto, surgió una idea que resonó con fuerza, la posibilidad de que este conflicto no fuera un episodio aislado, sino parte de una tendencia más amplia. Una tendencia donde los límites de la expresión pública están siendo constantemente probados, donde las figuras de poder interactúan con los medios de formas cada vez más directas, donde las líneas entre crítica, presión e influencia se vuelven más difíciles de distinguir. Esa posibilidad cambió la perspectiva, porque si esto no era un caso único, entonces las implicaciones eran mucho mayores. La discusión ya no era solo sobre una persona, una broma o una reacción específica. Era sobre el sistema en su conjunto, sobre cómo se equilibran derechos, responsabilidades y poder en un entorno cada vez más complejo. Hacia el final del debate, no hubo una resolución clara, no hubo consenso, lo que quedó fue una sensación de inquietud, de preguntas sin respuesta, de una tensión que no se disiparía fácilmente. Algunos insistían en que la situación era una exageración, una tormenta mediática destinada a desaparecer con el tiempo. Otros estaban convencidos de que representaba un punto de inflexión, un momento que marcaría un cambio en la forma en que se manejan estos conflictos. Lo único en lo que todos parecían coincidir era en esto: nada volvería a ser exactamente igual. Porque una vez que ciertas líneas se cruzan, una vez que ciertos mecanismos se ponen en marcha, es difícil retroceder. Las dinámicas cambian, las expectativas cambian, y las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del evento original. La noche terminó, pero el conflicto de hecho apenas comenzaba. En los días siguientes, se esperaban reacciones, declaraciones, posibles decisiones que podrían confirmar o desmentir las teorías planteadas durante el debate. Cada movimiento sería analizado, cada silencio interpretado, la historia seguía abierta, y en el centro de todo persistía una pregunta incómoda, imposible de ignorar: ¿se trataba realmente de proteger límites, o de redefinir quién tiene el poder de establecerlos? La respuesta, por ahora, permanece envuelta en la misma tensión que encendió el debate desde el principio, una tensión que no da señales de desaparecer, y que podría, en cualquier momento, volver a estallar.